Bien, buenas tardes. Comenzamos ahora una mesa en la que se va a analizar las experiencias desde la sociedad civil y tiene la palabra, en primer lugar, Helen Dagsby, no sé si lo he pronunciado bien, que es fundadora y directora de Access Info, que se creó en 2006 y que lleva 30 años promoviendo este tema de la transparencia. Yo recuerdo, le decía que recuerdo una reunión en Padua hace unos 15 o 18 años que nos hablaba de lo que entonces, al menos para mí, era un poco la buena nueva de la transparencia. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, hola a todos y todas. Es un gran placer estar aquí. Gracias al Consejo de Transparencia, José Luis y todo su equipo por la invitación. Y fantástico de ver tantas personas que durante muchos años, más de 10 incluso, han trabajado en promover y proteger y avanzar este derecho de acceso a la información. Como ya se ha comentado esta mañana, y eso es mi creencia fuerte, no es tener la transparencia, no es un fin en sí mismo, sino también está bien tener información, estar informado e informada, pero es muy importante tener información para poder participar en los procesos democráticos, para la rendición de cuentas y para la participación en la toma de decisiones, para asegurar que tengamos buenas decisiones en nuestras democracias. 10 años de la ley, Manuel Sánchez de Diego ya mencionó la creación de la Coalición Pro Acceso en septiembre de 2006. Justo después de la creación de Access Info en junio de 2006. La experiencia de la sociedad civil durante estos años iniciales han sido casi frustrante a veces. Tuvimos que empezar yendo a hablar con ONGs y periodistas. No había conocimiento, personas como Elisa, personas que están aquí hoy en día, pero no había un debate en la sociedad española sobre transparencia. No existía todavía un movimiento pro transparencia. Y tengo que decir, esta semana hay eventos todo el rato, mañana, tarde, noche, sobre los 10 años de la ley, y me parece fantástico. Yo creo que España sí ha avanzado mucho. Hay cosas que toca todavía hacer. La ley española, según mis cálculos, ha sido la ley número 101 en el mundo. Ahora hay 138. Hay mucha variedad en calidad y implementación de estas leyes. La ley española, en cuanto a nuestra evaluación de la ley sobre el papel, tiene solo 73 puntos sobre 150. Es una ley sólida, pero se puede mejorar. Y eso es lo que estuvimos hablando en las reuniones bajo el 4º Plan de Acción del Gobierno Abierto. Sin embargo, habiendo dicho eso, con esta ley sólida, creo que es impresionante lo que se ha hecho en los últimos 10 años para implementar esta ley. Y para mí es impresionante desde la sociedad civil ver el compromiso de tantas personas dentro de las administraciones públicas. Las personas que están aquí hoy, pero muchísimas más personas en todos los niveles de la administración pública, trabajando para avanzar la transparencia en cuanto a la ley, pero de manera más amplia, con un compromiso hacia el gobierno abierto, o el Estado abierto, como ha dicho alguien esta mañana. Para mí, el gobierno abierto está bien. La accesibilidad de la información, o por solicitudes o por la publicación proactiva, la rendición de cuentas, la recopilación y publicación de información vinculada con la integridad
de los gobiernos, la información necesaria para la participación de los ciudadanos. Ahí podríamos hablar sobre hacerlo mejor, llegar a más ciudadanos, pero se ha hecho mucho ya en estos 10 años. Y yo, al trabajar en una organización europea, internacional, yo veo la situación en otros países y puedo decir que tal vez España vino desde detrás, pero ha avanzado mucho. Es fácil desde la sociedad civil criticar, pero creo que es un buen momento de reconocer lo que se ha logrado. Sí, voy a identificar 5 puntos brevemente que podrían ser puntos de un enfoque en los próximos 10 años o más, ojalá. El primer logro, pero también sigue siendo un reto, es la creación de una comunidad. Sí tenemos una comunidad, estamos aquí una comunidad de funcionarios de la sociedad civil, los consejos de transparencia, los académicos, unos cuantos periodistas. Está bien, pero no es suficiente. Creo que todavía es una comunidad bastante pequeña en un país con 48 millones de personas. Necesitamos hacer más información, más formación. Y ahí, y es una cosa que estuve escuchando esta mañana, todavía no tenemos la formación del público. Estamos todavía trabajando dentro de la administración pública, pero todavía tenemos que llegar a más gente. En España, a nivel nacional, hemos tenido en 10 años 66.000 solicitudes. Tal vez en todo el país, no sé, 120.000 solicitudes para acceso a la información. En Reino Unido, mi país, aunque ahora tengo también un pasaporte español, acaban de celebrar 1 millón de solicitudes, y eso es solo en la plataforma de la sociedad civil, sin contar todas las solicitudes para acceso a la información hechas por vía directa, por correo electrónico, que también es una cosa que podríamos facilitar un poco en España. Entonces, un reto para los próximos años es llegar a un público más diverso. El segundo es la ley en sí. Estamos trabajando, como se ha hablado varias veces ya esta mañana, estamos trabajando para tener una ley más fuerte. Tenemos una ley en línea con el convenio de Tromsø, más o menos, pero tenemos problemas. Por ejemplo, no cubre toda la información, no cubre ni siquiera toda la información en manos de entidades del Ejecutivo, de las administraciones públicas, porque se puede excluir, aunque hay litigios sobre eso, hay fallos sobre eso, judiciales, pero se puede excluir información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones, comunicaciones e informes internos o entre órganos administrativos. Eso no es aceptable y no está en línea con el convenio de Tromsø, el convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos que España ha firmado y ratificado. Entonces, necesitamos mejorar la ley, tener una ley más amplia que aplica a todas las entidades públicas, todas, incluso legislativos y judiciales. Porque si estamos hablando de un derecho, estamos hablando de un derecho que aplica a cualquier entidad que está trabajando por el público al final. Y muchos países de la región europea, del Consejo de Europa, yo creo que más de 2/3 tienen leyes de acceso a la información que aplican al Poder Legislativo y más de la mitad al Poder Judicial. No es que España es el único país sin tener ese alcance de su ley, pero sin embargo podríamos mejorarlo. Eso es reconocer un derecho y asegurar que el derecho aplica a todas las entidades públicas. Yo sé que hay mucho debate en España y tal vez vamos a tener debate en esta mesa o durante la comida sobre cómo reconocerlo, no está en la Constitución.
muchos países han hecho esa conexión entre sus constituciones, libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Es lo que han hecho todos los tribunales de derechos humanos a nivel internacional. En los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se escribió la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros a nivel europeo, África, América Latina, no las Américas, no tuvimos el lenguaje específico para el derecho al acceso a la información. Sin embargo, es bastante obvio que si yo, como ciudadano, tengo el derecho de formar y expresar una opinión, no puedo hacerlo si no tengo información. Tengo 2 puntos más, si estoy bien de tiempo. Voy rápido. La publicación proactiva. Estamos hablando mucho del derecho de solicitar y recibir información, pero francamente eso es muy lento. Hoy en día, cuando se puede tener información, y muchas veces en las redes sociales, información que es desinformación, misinformación, es imprescindible poder tener información correcta, publicada de manera fiable, o al menos que vienen los gobiernos para contrastar con otras fuentes de información, que esté publicado de manera proactiva. Y por último, porque estoy yendo rápido, solo con proactiva, España no hace mal, pero podría hacer mejor, y como ya se ha comentado hoy, publicar más información en formatos abiertos. Hay mucha información publicada, es un poco difícil de encontrar a veces, y cuando se encuentre muchas veces no está en los formatos más fáciles de reutilizar. Y por último, dinero. Lo primero, lo último, ¿no? No tenemos dinero suficiente para las entidades públicas. Creo que no estamos invirtiendo en las personas que deberían trabajar en la transparencia de los gobiernos. El Consejo de Transparencia, si estamos hablando sobre fortalecer la ley, una de las prioridades es tener un Consejo de Transparencia o consejos de transparencia más fuertes. La sociedad civil, en 18 años, la gran mayoría del trabajo que hemos hecho desde Access Info sobre la ley de transparencia española ha sido completamente gratis. No hay fondos para ese tipo de trabajo. Hacemos proyectos internacionales y eso nos apoya para que esté yo aquí hoy. Y para formación y publicidad, deberíamos reconocer un derecho fundamental de acceso a la información e informar al público sobre su derecho y cómo ejercerlo. Gracias. Gracias, Helen. A continuación tomará la palabra Elisa de la Nuez, que es abogada del Estado en excedencia y socia de Derecho Público. Ha desempeñado distintos cargos en el sector público y privado y ha sido socia fundadora de la empresa de consultoría iClaves. Ha impartido docencia en ICADE, en la Complutense, en el CEU y en ESADE, en institutos fiscales, y creo que es muy conocida como coeditora del blog Hay Derecho. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, a la organización, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Y yo quería hacer algunas reflexiones más prácticas desde el punto de vista de lo que ha sido el trabajo de transparencia desde la sociedad civil, también un poco desde el inicio, porque yo creo que fuimos de los sí. primeros, ¿no? Sí, de los más pioneros. Y también, en cierta forma, ha ido evolucionando el trabajo que ha hecho la Fundación y sigue haciendo la Fundación Hay Derecho en relación con la transparencia, yo creo que en paralelo con la propia evolución de la transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio, como también ha dicho Helen, era una cosa nueva, probábamos a preguntar cosas que pensábamos que podían ser más o menos sensibles, ¿no? Porque hay que entender que la sociedad civil básicamente no está para hacer amigos y yo creo que en esta exposición tampoco voy a hacer muchos, pero era un poco, bueno, vamos a preguntar esas cosas que no están publicadas, que nos preocupan y era un poco una labor, un poco de picoteo, ¿no? Pero claro, llegó un momento que pensamos, esto nos da una información puntual de algo que no funciona bien, de una información que no se quiere dar, de alguna disfunción, pero no nos da una visión de conjunto. Y en algún momento dijimos, bueno, vamos a trabajar con la transparencia como debe ser, como una herramienta
en temas concretos de mejora institucional. Y ahí es donde voy a trasladar un poco mi experiencia práctica, porque creo que es interesante. Entonces, la primera reflexión que creo que es importante es que hemos mejorado mucho en transparencia y sin duda, y desde el punto de vista también doctrinal, y desde luego el Consejo ha hecho ahí una gran labor, pero no sé si hemos mejorado mucho en las instituciones, más bien creo que no. Con lo cual, la primera conclusión un poco preocupante es que se puede avanzar mucho en transparencia y, sin embargo, no tener una mejora institucional clara, ¿no? O por lo menos medible, porque a nosotros nos gusta mucho medir. Entonces, ejemplos concretos de esto, pues, y también tiene que ver un poco con lo que decías tú de los fondos, ¿no? Hicimos algunas primeras evaluaciones de transparencia de la mano del Consejo de Transparencia también al principio. Y claro, nos salían unas puntuaciones maravillosas de las instituciones en materia de transparencia. Bien, cumplían con las obligaciones legales fenomenal y estoy hablando de organizaciones, sobre todo de los órganos constitucionales, instituciones importantes, Banco de España, Consejo General, el Consejo General del Poder Judicial, pero lo que nosotros podíamos ver es que ese cumplimiento formal de las obligaciones de transparencia podía no tener mucha repercusión en el funcionamiento de la institución. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo clarísimo. Tenía unos indicadores maravillosos de transparencia, pero luego, bueno, pues tenía unas disfunciones, sigue teniéndolas evidentemente muy grandes, ¿no? Entonces, esa primera reflexión es que parece que las dos cosas no van por el mismo sitio. Y luego nos metimos en un proyecto que llamamos el Dedómetro, popularmente, que es un estudio sobre meritocracia en el sector público, y hemos hecho varios estudios, ¿no? El primero que lanzamos fue a nivel estatal, hicimos un muestreo de entidades del sector público estatal y queríamos sobre todo medir digamos, la meritocracia en el máximo ejecutivo, el máximo directivo de estas entidades. Entonces, las buenas noticias es que la transparencia era razonable. Es verdad que al principio estamos hablando todavía de un primer estudio, pues siempre tienes ese un poquito de recelo, ¿no? De estos quiénes son, porque están mirando, estos típicos siempre de la sociedad civil, estos quiénes son y porque nos preguntan. Y, bueno, bien, una vez superado ese pequeño escollo, pues puedes decir que la transparencia era razonable. Lo que no era razonable era la meritocracia. Es decir, nos encontrábamos con perfiles que claramente no respondían a principios de mérito y capacidad, tal y como nosotros habíamos definido los indicadores. Nosotros definimos una metodología que está disponible en nuestra página web, digamos, decíamos, bueno, pues para saber si hay este mérito y capacidad, apelamos a la experiencia profesional previa, a la experiencia de gestión, a la experiencia en el mismo ámbito, digamos, de gestión y puntuábamos negativamente, esto es opinable, el que se viniera de, digamos, cargos electos, cargos políticos, que eran muchas veces las circunstancias. Y también, de forma interesante, lo que veíamos es que en los propios currículos, digamos, esa experiencia política previa, no es que se ocultara, pero no se ponía de forma, no se ponía mucho en valor. ¿Por qué? Porque de alguna forma las entidades también son conscientes de que pudiéndose nombrar a quien se quiera, hombre, pues si sus méritos son haber sido el jefe de gabinete de quien sea. Y esto además es interesante porque el dedómetro lo hicimos para que abarcara gobiernos del PP y del PSOE y nos salía muy parecido, es decir, no había diferencias por partidos. Es decir, que si tu experiencia previa era política, pues claro, a la hora de llegar a una entidad pública como Renfe, Adif, Correos, cualquiera de ellas, pues digamos, la propia entidad intentaba poner en valor otros méritos que no fueran esa experiencia política. Es decir, había una cierta conciencia de que eso no era, digamos, lo razonable. Esa fue nuestra primera experiencia y a raíz de eso, y ahí sí nos dieron dinero, Helen, nos pidieron hacer un estudio de las entidades del sector público del área metropolitana de Barcelona, que esto tuvo financiación y que salió unos resultados bastante parecidos. Es decir, no salía mal en transparencia. También una cosa interesante en estos ejercicios de transparencia es que las entidades, digamos, cuando les decíamos, oye, nos falta esta información, necesitaríamos esto otro, reaccionaban bien. Aquí también es verdad que teníamos el apoyo, digamos, de la subvención e incluso mejoraban su información. Es decir, un producto de nuestros estudios del dedómetro es que se mejoraba la información disponible, pero de nuevo lo que teníamos era, pues eso, un nivel de, digamos, de meritocracia muy mejorable, ¿no? Y luego ya los terceros estudios que hemos hecho siempre mérito y capacidad del sector público, elegimos 2 comunidades autónomas, esto fue este año,
Una era la Comunidad Autónoma de Valencia y otra la Comunidad Autónoma de Madrid, también por esa misma idea, porque nosotros la idea es un tanto ver hasta qué punto tenemos problemas estructurales o no estructurales, y eso nos dice mucho si estamos estudiando comunidades diferentes, con gobiernos diferentes, decimos, oye, aquí hay elementos comunes o no. Y lo que sí podemos decir es que en materia de transparencia la Comunidad de Valencia estaba mejor que la Comunidad de Madrid. No tanto en materia de meritocracia, los resultados eran más o menos parecidos, seguían primando, para entendernos, digamos, las designaciones de tipo político. Otra cosa que también nos veíamos muy claramente era la rotación. Hay una rotación elevadísima en nuestro sector público porque cada vez que hay un cambio de gobierno o de ministro cambian los responsables del sector público. Por tanto, como digo, el resultado en ese sentido no era muy diferente. Pero en transparencia sí, la Comunidad Autónoma de Madrid estaba peor en transparencia y la explicación también es curiosa. Tienen una ley de transparencia muy exigente y pues parte de su propio sector público no estaba cumpliendo con su ley de transparencia. Incluso algunos nos llegaron a decir que a ellos no les aplicaba. Es decir, que también tiene que ver con una cosa que ha dicho Joaquín, que es muy interesante. No todo el mundo tiene la misma envergadura. Hay entidades que son minúsculas, hay entidades que son grandes, es decir, no hay la misma capacidad dentro del sector público y, sin embargo, las obligaciones legales son iguales para todos. Nos encontramos también un poco esa respuesta incluso. Usamos también la transparencia para otras investigaciones más generales, básicamente para nuestro estudio del Estado de Derecho, que hicimos una primera edición hace un año y vamos a hacer ahora, el año que viene, otra edición, y ahí lo que hacemos son preguntas a las administraciones que tienen que ver con cosas que nosotros medimos en el Estado de Derecho. Preguntamos mucho al Consejo General del Poder Judicial y ahí hay un problema que ha señalado Helen: cuando no nos contestan o nos dan una larga cambiada, nos tenemos que ir a los tribunales de justicia porque, desgraciadamente, no podemos ir al Consejo de Transparencia, y eso es un problema. Nos pasa también con la Fiscalía General del Estado. Es una organización bastante opaca que, si no nos contesta o digamos, hay un silencio administrativo, nos obligan a ir a los tribunales, y eso para una organización con pocos recursos es complejo. Entonces, digamos, eso sí lastra la transparencia porque, evidentemente, la ventaja de un órgano de garantías es que puede tener una respuesta rápida, gratis, con respecto a estas cuestiones. Y otra cosa que hemos detectado también cuando pedimos estas solicitudes de transparencia es la dispersión, que eso también es llamativo. Nosotros a veces hacemos exactamente la misma pregunta ahora hay 22 ministerios, pues a los que sea, ¿no? Y claro, lo que también vemos es que las contestaciones son de su padre y de su madre. Entonces, como antes se hablaba, ¿no?, de coordinación entre administraciones, decir, hombre, pues cuando se pregunta lo mismo, razonablemente se debe esperar la misma contestación y no uno que es muy complejo, el otro que no te lo doy, el otro que sí te lo doy y el último que no lo tengo. Es decir, en eso sí que tenemos muchísima dispersión y sí me gustaría llamar un poco la atención sobre eso, porque el que hace el trabajo, digamos, está preguntando lo mismo a todo el mundo y se encuentra un poquito con esa situación. Y por no enrollarme mucho, sí querría hacer alguna reflexión sobre en qué punto estamos. Yo creo que Helen ha dicho algo muy importante. Llevamos hablando de la reforma de la Ley de Transparencia, no sé, una legislatura, ¿no? No se ha producido, no ha salido el reglamento que se suponía que tenía que desarrollar. Decía el otro día David Cabo, de la Fundación Civil, es que ya ha hecho 3 veces alegaciones al borrador de reglamento de transparencia y llega un momento que dice, oiga, mire, ya no sé, no me tome más el pelo, que ya hemos hecho muchas alegaciones, ¿no? Y hemos ido a muchas reuniones sobre la reforma de la ley. Pues si no va a salir, yo creo que eso es una primera reflexión. Es decir, si nos tomamos esto en serio o si no, y entonces tampoco nos lo tomamos en serio la sociedad civil, que tenemos poco tiempo para ir a muchas reuniones. Y algo que sí que quiero decir es que además se advierten síntomas de regresión, y esto también hay que decirlo. No solo en las estadísticas que publica el Consejo de Transparencia y que nosotros recogemos en nuestro informe del Estado de Derecho sobre el grado de incumplimiento de sus resoluciones, que esto va en aumento, no sé este año cómo va, pero nosotros hemos medido en los años anteriores y va subiendo el número de resoluciones que se incumplen, que dicen, bueno, sino también en temas normativos. Y quiero hacer referencia al tema de la Comunidad de Madrid. Hay una proposición de ley ahora mismo encima de la mesa que, digamos, es un retroceso sobre la Comisión de Transparencia, que, si no lo saben, se lo digo yo, antes se tenía que nombrar por una mayoría amplia de la Asamblea, de acuerdo con la ley, y ahora se va a nombrar directamente por el consejero, creo que es el de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Es decir, que podemos estar muy contentos de los grandes avances, pero vemos también que hay movimientos en sentido contrario, en restringir la independencia de los órganos de garantía, como digo, en este caso, con una proposición de ley que está encima de la mesa y que probablemente se apruebe porque tienen la mayoría suficiente, y también en el sentido
de que algunas administraciones han descubierto que no pasa nada si incumples las resoluciones firmes del Consejo. Y también con respecto a la Ley de la Comunidad de Madrid, también les quitan la competencia sancionadora, que era un gran, digamos, avance que se había producido, pues resulta que no, que ya no pueden sancionar a nadie. Entonces, ojo, digamos, con las celebraciones, porque a veces tenemos también estos riesgos de involución muy cerca, ¿no? Y yo con esto termino. Gracias, Elisa. Miguel Ángel Noceda es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, especializado en Información Económica. Ha trabajado en las revistas Mercado, 5 Días, La Gaceta de los Negocios, en el diario El País, donde fue redactor jefe de Economía. Presidió la Asociación de Periodistas de Información Económica. Es directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid, ¿no? Entiendo que APM no es Asociación Profesional de la Magistratura, que es un poco en el mundo jurídico, desde mayo de 2008 y desde este año es presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que incluye, representa a cerca de 17.000 periodistas. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Voy a hablar aquí precisamente como presidente de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de toda España, que son 64 asociaciones, entre las que está la API, la Periodistas de Investigación, que lo hará después de mí. Y como tal voy a poner sobre la mesa el punto de vista de esta mesa en la que se habla de sociedad civil, ¿no? Y partimos, hemos llegado a un punto entre que periodismo y transparencia, si no sinónimos, sí son palabras que tienen que ir siempre enlazadas, o sea, aliadas, una y otra tienen que ir aliadas. Y hablo desde esa perspectiva y también desde el zarandeo que está sufriendo, que viene desde hace años sufriendo el periodismo por culpa de ese mal de nuestro tiempo que se llama desinformación. Esa desinformación con la que se trata de manipular y de engañar, de trasladar, de difundir bulos y mentiras, noticias falsas, lo cual repercute en la credibilidad, en la confianza en los periodistas, en los que hacemos información y, desde luego, en la democracia. Nosotros tenemos un lema que es «sin periodismo no hay democracia», y yo creo que por eso mismo tenemos que estar defendiendo la información y luchando contra la desinformación. Por otro lado, quiero destacar porque estamos desconcertados desde nuestro lugar de las nuevas tecnologías. Paradójicamente, el avance de las nuevas tecnologías, que siempre es bueno, perjudica el buen uso de la información. O dicho de otra forma, el mal uso de la tecnología a través de las redes sociales está dando lugar a esto que estaba hablando antes, a la desinformación. Y por eso tenemos que hacer énfasis en este sentido, ¿no? El papel de la prensa en los debates, en la función de vigilancia de los poderes públicos que siempre ha tenido la prensa, cada vez está más de capa caída, es más desechable la información que se publica precisamente por este mal del que decía que tenemos con la desinformación. Y por eso, si hablamos de transparencia, la transparencia nos ayudará siempre a dar una buena información. Hay que decir bien claro que solo el periodismo de calidad permitirá que podamos combatir las mentiras y recuperar esa confianza. Y el periodismo de calidad es dar información veraz, contrastada y de interés público. Una información que realmente el ciudadano pueda recibir, se pueda cumplir con el derecho de información que tienen todos los ciudadanos recogido en la Constitución, pero a través de una información que los medios, los periodistas, tenemos que hacer cumpliendo las reglas que he dicho y, por supuesto, un punto más, que es las éticas, los principios éticos y deontológicos que debe primar nuestra profesión. Es verdad, y se me puede decir aquí con razón,
que muchos medios no cumplen muchos periodistas no cumplen estos principios, estas premisas. Es verdad, por eso tenemos que luchar con mucho más ahínco a destruir las mentiras, a destruir los bulos y no creernos todo lo que se lanzan por las redes sociales. Os pregunto, por ejemplo, para no hacerlo muy largo, ¿qué tienen en común el asalto al Capitolio de Estados Unidos o el asalto al Congreso de Brasil, cuando Bolsonaro, o el Brexit, cuando se votó el Brexit, o el anuncio de paz en Colombia? Pues tienen en común que muchos de ellos utilizaron la desinformación para poder minar en los ciudadanos. Y se pone en evidencia la adicción que existe a las redes y la sobreabundancia de información. Tampoco es bueno la sobreabundancia de información. Una cosa es transparencia y otra es sobreabundancia de información. De la misma forma que el agua es fundamental para la vida humana, cuando hay riadas y hay inundaciones, el agua es muy mala, nos perjudica. Pues estamos en la misma tesitura, ¿no? No es necesaria la sobreabundancia, sino es necesaria una información transparente. Y por eso ligamos a lo que se está hablando en estas jornadas, ¿no? Sin eso, sin esa transparencia, sin ese periodismo de calidad, pues penetran los bulos, penetran las mentiras, mina lo que es la democracia. Y no sé si he cumplido, porque yo trato como periodista de comprimir la información, pero quiero dar dos puntos más. Por un lado, esto se arregla desde abajo, desde la base, y eso es la educación mediática. Desde los colegios, tratar de que haya una asignatura, incluso que pueda haber una asignatura de educación mediática que enseñe a los chavales a saber lo que es la información. Hasta ahora esto es una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, que desde las asociaciones de la prensa siempre estamos luchando y, por supuesto, avanzando bastante. Hemos avanzado bastante en este sentido. Con el gobierno anterior habíamos avanzado mucho, pero la convocatoria de elecciones pues dio al traste con ella. Lo tendremos que recuperar ahora que gobiernan los mismos que estaban. Por lo tanto, no creo que haya mucho problema en eso. Y en segundo lugar, o en último lugar, mejor dicho, tenemos que presionar a los gobiernos que participen en esta batalla, que participen en la batalla no de la educación mediática, sino en todo lo que rodea al periodismo y a la transparencia, para aplicar medidas que deben respetar sobre todo la libertad de expresión. No se trata que los gobiernos, con esa obligación que tiene de respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa, traten de llegar a momentos de control, con lo cual estaríamos volviendo a la censura, ¿no? En ese sentido hemos avanzado también en desarrollar una ley del secreto profesional, que, aunque parezca mentira, está recogida en la Constitución, pero no está desarrollada en ningún reglamento, y por eso tendremos que insistir en ello. Y nada más, muchísimas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Y por último intervendrá Nacho Calle, que es secretario general y fundador de la Asociación de Periodistas de Investigación. Además, es jefe de investigación en el Diario Público y hasta febrero de 2022 fue su director de Maldita.es. Como periodista de investigación y coordinador de datos en La Sexta, donde estuvo hasta octubre de 2018, participó en la publicación de la lista Falciani en España y ha formado parte del equipo que llevó a cabo las investigaciones internacionales de los papeles de Panamá, que consiguió un premio Pulitzer en 2017
Bahamas Leaks y Paradise Papers. Por la investigación de los papeles de Panamá, obtuvo en España el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al mejor periodista del año 2017. Bueno, buenas tardes. Soy la persona más odiada de todo el Congreso seguro porque todo el mundo tendrá hambre y vamos ahí con el tiempo, pero me voy a ajustar a los 10 minutos lo más que pueda. Bueno, la parte buena que tiene de hablar ahora es que Helen y Elisa ya han hecho la parte digamos, de abogado del diablo, digamos, o casi del diablo directamente, y me toca a mí, que no tengo por qué ya decir cosas como lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, que nos preocupa muchísimo. Y es que para nosotros, en la Asociación de Periodistas de Investigación, cuando la fundamos, uno de los pilares principales que creímos que tenía que componer la estructura principal de la asociación era la transparencia, y por eso creamos una vocalía de transparencia, porque no hay periodismo de investigación que no tenga que basarse justamente en esa filosofía de la transparencia que tendría que dominar toda la profesión. De hecho, una de las cosas por las que luchamos dentro de la asociación es que los propios compañeros, cuando hacen informaciones que se han conseguido a través de documentos, datos o información que han solicitado a través de portales de transparencia, lo pongan en las noticias, lo pongan en las informaciones o lo cuenten en los vídeos que hacen, porque es una forma de fomentar que se utilice esta norma dentro de la profesión. Es una norma muy rica, es una norma que da muchísima versatilidad, es una norma que puede ayudar muchísimo a un periodismo que nosotros creemos que es fundamental, que es el periodismo local, y que al final, hablaba antes Joaquín Meseguer, ¿no? Decía la importancia también de tener en cuenta que los ayuntamientos sabemos que tienen muchos problemas y hay un alcance limitado para hacer frente a todos esos problemas, pero que también tienen que hacer frente a la ley de transparencia y dar esa información que se les solicita. Y ahora que menciono a Joaquín Meseguer y también a Fran Delgado, hemos sacado una serie de entrevistas con ellos dos en la Asociación de Periodistas de Investigación, justamente por los 10 años de la transparencia, con 16 profesionales que se dedican a la transparencia, y es justamente porque creemos que se tiene que dar voz también a esas personas que saben mucho de la transparencia, pero también que trabajan mucho con la transparencia. Al decir mi currículum, yo vengo aquí como secretario general de la Asociación de Periodistas de Investigación, pero yo vengo de Maldita.es, un portal o un medio de comunicación que lucha contra la desinformación y que durante muchísimo tiempo también trabajamos, cuando yo estaba allí, por la transparencia, y que hacíamos buscar esa lucha que decía hace un momento Miguel Ángel contra los bulos a través de eso, a través de la transparencia, y que cada vez tiene que fomentarse más este tipo de iniciativas, que desde aquí os agradezco que hayáis contado con nosotros para llevarla a cabo. Y es que es fundamental el dar a conocer el uso que podemos hacer los medios de comunicación de esta norma, pero también hablar entre los compañeros de cómo utilizar la ley de transparencia, de cómo formarnos para poder utilizar esta ley adecuadamente, cómo recurrir al Consejo de Transparencia adecuadamente, porque no os creáis que es fácil para la gente que no somos expertos en lenguaje administrativo, que nos vamos haciendo con los años. Y es curioso porque escuchaba a Helen y, claro, los que nos gusta la transparencia, los que nos dedicamos a la transparencia, los que creemos de verdad en esto, a mí algunos ya me conocéis de hace muchos años, porque somos unos frikis, y es así, los que nos dedicamos a la transparencia hoy por hoy en el periodismo somos unos frikis. Nos hemos formado durante muchísimo tiempo, y yo, cuando empecé en esto de la transparencia, no había ley de transparencia hace más de 10 años, y entonces empezamos a hacer prácticas con Access Info. Yo tenía una profesora que era Victoria Anderica y nos explicaba, oye, vamos a ir probando leyes de transparencia, no solo la española, y ahora digo a qué me refiero con la española, sino de todo el planeta. Y es que en España teníamos una ley de acceso a la información medioambiental de 2006 y empezamos a pedir datos de medio ambiente para ir practicando a ver cómo las administraciones nos respondían y qué conseguíamos contar, qué historias había detrás de información que no era pública y tenía que ser pública. Con Access Info os recomiendo un mapa que tienen para ver todas las leyes de transparencia y cómo están, me sale en inglés, valoradas cada una de las leyes de transparencia del mundo. Puedes consultar las leyes y hacer peticiones a otros países. Yo me acuerdo perfectamente que nosotros, claro, Reino Unido tiene 1 millón, pero del millón hay algunas que son de españoles, porque nosotros utilizábamos la ley británica
a través de una página que se llamaba Who Do They Know, para conseguir información. Es decir, durante muchísimos años los periodistas hemos tenido que, con la sociedad civil, con la Fundación Hay Derecho, con un montón de compañeros, la Fundación Ciudadana Cibio, nos hemos tenido que formar entre nosotros para intentar saber cómo utilizar esta ley de transparencia que llegó en 2013 y que nos cambió la vida, porque hemos contado muchísimas historias. El vocal de transparencia de la API es Antonio Salvador y es una persona que ha utilizado muchísimo la ley de transparencia en el Ministerio del Interior, le conocen muy bien. Pues nosotros creemos que es una herramienta periodística que tiene que utilizarse y que tiene que utilizarse bien. Antes hablaba Manuel del uso de los políticos, de ese mal uso de los recursos al Consejo de Transparencia para luego hacer campaña diciendo que no se les está dando una información. Bueno, yo creo que también existe la otra cara y es lo que ha dicho muy bien Elisa y que también ha mencionado Helen, de cuando no tenemos recursos para conocer la información de ciertas partes de la Administración. Porque hemos mencionado algunas, pero se nos ha olvidado, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, que es otra institución que cuando no quiere dar información, ahí se acaba la puerta y tenemos que empezar por la vía jurídica. Y para los medios de comunicación, convencer a los directivos de que apuesten por hacer un recurso jurídico contra una administración es muy complicado y sobre todo porque también hay relaciones entre la política y los medios de comunicación, de que muchos de ellos son nuestras fuentes o muchos de ellos son gente con la que trabajamos a diario. Por lo tanto, es un problema que no está siendo abordado, pero para mí el gran problema de la transparencia, más allá de lo de que no haya reglamento, creo que uno de los grandes problemas es el silencio administrativo. Es cada vez más común. Si no me equivoco, el año pasado 1/3 de las resoluciones del Consejo, o sea, de los recursos al Consejo a nivel estatal, a nivel de la Administración General del Estado, se produjeron porque hubo silencio administrativo. Es una barbaridad. Hay administraciones que por sistema no responden a las peticiones de transparencia, ya no solo de periodistas, hablo de ciudadanos. Y luego hay otro gran problema, la publicidad activa. La publicidad activa está recogida en la ley, lo dice claramente, y cuando nosotros vemos que alguien no está contando algo a lo que está obligado por ley, no tenemos más herramienta que protestar, patalear y ver qué no pasa. Pasa con organizaciones que reciben un dineral público y no sabemos ni siquiera lo que cobran sus altos cargos, pero pasa con otras instituciones del Estado que tienen un papel importantísimo y que no están cumpliendo con esas normas de publicidad activa. Por lo tanto, yo creo que llevamos 10 años desde el mundo del periodismo en el que hemos crecido muchísimo. Cada vez hay más medios de comunicación que cuentan historias basadas en información que han conseguido a través de la ley de transparencia, pero creo que, lo decía Elisa, lo decía Helen, nos falta formación. Y lo ha dicho Miguel Ángel también, nos falta formación a nivel ciudadanía. Los medios de comunicación hacemos una parte muy pequeña. La gente que trabaja, y yo conozco mucha gente que trabaja en el mundo de la transparencia y las administraciones, tanto del lado del Consejo como de la Administración Pública, yo mismo he trabajado en la Administración Pública, y hay una clara voluntad de muchísimos actores de ir en favor de la formación, de la educación y del conseguir que cada vez seamos una sociedad más transparente, pero nos falta involucrar entre todos a los políticos, porque la información pública es información pública. Ni pertenece al político de turno, ni podemos estar toda la vida esperando a que los plazos nos los marquen los políticos, porque la sociedad tenemos derecho a que haya un reglamento y si hay que reformar la ley, y todos estamos de acuerdo en que hay que reformar la ley, se tiene que hacer y marcar nosotros los tiempos a los políticos y que no los políticos nos marquen los tiempos a nosotros. No sé si alguna intervención más, alguna pregunta, aprovechando que tenemos unos minutos, si alguien quiere preguntar algo. Creo que no. Muy bien, pues levantamos la sesión.